Eh, este es un gráfico del proceso de detonación que hay que mentalizarse porque va a depender de cómo inicia la detonación en un taladro para que se manifieste este fenómeno. No es lo mismo iniciar un taladro del fondo del taladro hacia la boca del taladro o de la boca hacia el fondo, o cuando ponemos un cebo intermedio, un iniciador intermedio en el taladro. La forma de cómo se va a manifestar esta onda o se va a generar el proceso de detonación es muy distinto en cada caso. Si yo quiero, digamos, generar mayor tensión de la roca, voy a generar siempre y cuando la mayor parte de detonación esté en el sentido que me permite generar una tensión máxima que va a tener un sentido, ¿no? Donde inicia la detonación y donde finaliza. Donde inicia una detonación es una detonación baja y donde finaliza la detonación es una tensión alta. Entonces, si yo quiero tener una mayor tensión en una roca, quiero mayor tensión hacia el fondo, debo mandar mi cebo en la boca del taladro. Eso es un principio, que sí funciona, ¿sí? Pero que también trae algunos inconvenientes cuando hacemos voladuras en frente. Generalmente esto se hace en tajos, ¿no? En tajos donde voy a hacer un, un realce, un realce de una bancada de 10 metros, tengo un taladro positivo de 10 metros, ¿dónde debo poner el cebo? ¿En el fondo del taladro? Yo aconsejaría que no. Generalmente yo aconsejo poner una columna de 2,5 metros a 3 metros de carga y recién colocarlo en el ANFO. ¿Qué me permite? Que esto, perdón, colocarle el detonador. Eh, sale, sale la detonación y se va a generar dos tipos de onda, una onda directa y una indirecta. Va a haber una onda que va en el sentido hacia los 2,5 metros o 3 metros de carga, y esos 3 metros va a producir un golpe mayor, una tensión mayor en ese punto que va a permitir que la roca se fragmente con facilidad, que es muy distinto cuando yo le pongo el cebo en el fondo. Cuando yo pongo el cebo en el fondo, a medida que voy disparando las filas de una bancada de 10 metros en positivo, yo voy a estar perdiendo bancada por un tema de empotramiento, que es la resistencia que tiene la roca, se rota, ¿no? Empotrada la roca. Entonces, para superar esa resistencia, lo adecuado es siempre tener una detonación directa e indirecta. Entonces, cuando vemos este cuadro, podemos ver que la detonación se desarrolla, el proceso de la detonación primero empieza por una transición. ¿Qué viene a ser la transición? Viene a ser cuando el fulminante detona y esa detonación se transfiere a la masa explosiva. Esa masa explosiva va a empezar a reaccionar desde un proceso de defragación, que en caso de dinamitas y emulsiones son muy cortos, en el ANFO es mucho mayor el tiempo de defragación, y de ahí pasa a una etapa de detonación, que es un incremento de velocidad y de su liberación de energía máxima, ¿no? Tanto en dinamitas, emulsiones, ANFOs. Y cuando llega a su velocidad de detonación, estamos hablando de su velocidad régimen, que va a ser la velocidad en la cual va a aportar su mayor energía, su liberación de esa energía, de ese explosivo como onda y como expansión de gases. Porque entendemos que la energía también se libera como luz, como calor. Entonces, las energías que solo aprovechamos para una voladura es netamente la energía de burbuja, que es expansión de gases, y la energía de tensión, que es la onda de choque. Hay energías sísmicas que se van a perder como vibración, energía luminosa, energía calorífica, que van a perderse, solo aprovechamos, de acuerdo a los estudios, un 60% de la energía que aporta el explosivo, ¿no? O que contiene el explosivo. La etapa de transmisión a la cual la velocidad de detonación supera los 1000 metros por segundo hasta llegar a la detonación y por consiguiente a la velocidad régimen de los explosivos, uso en línea continuas. Bueno, como les manifestaba, primero empezamos con un proceso de transición que se defraga. Si no incrementa esa detonación, el explosivo simplemente va a defragar, pero si las condiciones son adecuadas, el explosivo va a pasar de una defragación a una detonación.
Esto está de acuerdo a la información de López Jimeno, ¿no? ¿Qué se produce? Cuando se produce una detonación, podemos ver en este punto, se van a producir un plano que va a definir la zona de reacción y la zona que todavía que todavía está intacta, una zona de reacción. Detrás de esa zona de reacción se va a producir un plano, el Changman-Yuge, que se denomina que es el plano en el cual se produce la liberación de energía en este caso, y de ahí va frente de la onda de reflexión. Lateralmente se produce también la frente de expansión de los productos de la explosión. Los gases van a generar una presión, presiones laterales, y va a ser el principio. Va a haber una onda que viaja en forma directa, y si por aquí tenemos explosivo, va a ser una onda en forma indirecta. Acá estamos graficando, digamos, la detonación de un solo cartucho, ¿no? O de una sola emulsión encartuchada, o de un solo cartucho de dinamita.